iluminación LED, Smart TV, servicio de bebidas y comidas y mucho más. Motel Coloso, un lugar para explorar tus más íntimos deseos. Avenida Manuel Oribe, kilómetro 1,5. Motel Coloso. Estudio Jurídico Notarial Hermanos Cartagena Sanguinetti y doctora Mónica da Silva. Certificados, poderes, testamentos, compraventas, donaciones, trámites en organismos públicos y otras organizaciones, juicios laborales, familia, penal, asesoramiento especializado en informática jurídica. Asesoramos empresas, asesoramos en alquiler y venta de propiedades. Desde el 2005, su tranquilidad depende de un buen asesoramiento. Bilbao 63, teléfono 473-37941. Consultas vía web, estudiojurídicocartagena.com. El Polo Binacional Educativo Científico Tecnológico y Productivo es una herramienta que impulsa el desarrollo regional, estimulando el crecimiento, articulando la oferta tecnológica y coordinando acciones público-privadas, académicas y científicas. Desde Salto Grande, impulsamos el Polo Binacional, pensando en el desarrollo integral, con propuestas de formación de vanguardia, adaptadas a las necesidades del mercado del trabajo. Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. El Facal de Minas y 18 de julio pasó de gol embalado en un Buenos días, Salto. Bajo una lluvia tristona y aplausos fríos y raros. Buenos días, región del Río Uruguay. Y un franfutero y en el 50 y tanto. Aquí estamos en esta querida esquinita del mundo. Hermosa y medio desnuda. Meta vivir nomás. Bailando, acariciando del cuerpo. Y como le prometimos, hoy íbamos a hacer un programa especial porque tenemos la visita. Desesperado. Pasaron de Héctor Amodio Pérez. Y hubieron balazos, fiestas, desfiles, murgas, mítines y muertos. Pasó Neruda y pasaron Cachela y Patos Cabreros, el Che Guevara y un tío. Nosotros le queríamos hacer una presentación, pero Amodio ya está todos los miércoles con nosotros en La Otra Campana. Es un actor principal de la historia más reciente de nuestro país. Perdidamente inocentes, por no decir. Que desde su llegada al Uruguay nos hizo escuchar otro relato diferente al que teníamos hasta el momento. Penitentes por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. Muy bien, pero ya estamos con Héctor Amodio Pérez. Primero agradecerle haber llegado hasta Salto, la primera vez que llega a este lugar y estar en vivo, siempre por teléfono todos los domingos, todos los miércoles. Y estar en vivo hoy para nosotros es un honor, Amodio. Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, audiencia. El placer es para mí, porque realmente haber levantado de alguna forma la expectativa y el deseo de conocer la otra versión de la historia del MLN, pues yo vine al Uruguay a eso precisamente, más allá de los intereses personales, porque yo estaba involucrado, acusado injustamente de traidor, y bueno, eso me motivó desde el punto de vista personal. Pero luego vine aquí, me procesaron, me obligaron a quedarme, y entendí que entonces debía llevar una política más profunda, más esclarecedora, digamos.
Me obligaron a quedarme y de alguna forma, digamos que aproveché el tiempo que prácticamente he terminado viviendo aquí 7 años, 8 años ya, para clarificar y decir las cosas que nadie ha dicho todavía, o que por lo menos no han tenido el valor de decir, porque saben que las cosas son realmente como yo las estoy diciendo, ¿no? Porque poco a poco la verdad se ha ido poniendo sobre la mesa. Está bien, Amodio, desde su llegada a Uruguay en el año 2015, la historia uruguaya reciente ha tomado un giro copérnico. Lo que antes era una verdad unívoca, repetida de diferentes maneras según el autor, ha llegado a ser cuestionado, particularmente por usted, a punto de tal llamarla la falsa historia. Ahora bien, el mérito de su presencia, nos gustaría hablar de esa falsa historia, profundizar en los autores que fueron creándola, en fin. En ese orden de cosas nos interesaría saber por qué los autores de la década del 80, como por ejemplo en Alto el Fuego, lo bautizaron a usted como traidor, cuando muchos colaboraron con los militares y además lo condenaron a muerte. Bueno, vamos a ver. Los autores del Alto el Fuego no fueron más que mandaderos de Fernández Huidobro. En la época que se escribió Alto el Fuego, la vinculación de Alberto Silva con Fernández Huidobro era muy estrecha. Es más, prácticamente se escribió al dictado de Fernández Huidobro. Fernández Huidobro fue precisamente uno de los responsables de la debacle política y militar del MLN a partir de 1971, con sus famosos planes, delirantes planes de la toma de Montevideo y todas esas historias del plan hipopótamo, las acciones del 14 de abril, en fin, todo eso, más el segundo frente, el plan Tatú, la intención de formar un segundo frente en el interior del país, con gente de Montevideo además, porque gente del interior no había, alterando profundamente el sistema organizativo del MLN, convirtiendo al MLN en una pretendida guerrilla rural, obligándola a vivir en unos pozos que en la vida era imposible. Estratégicamente y tácticamente un proyecto absolutamente condenado al fracaso desde el inicio, porque el abastecimiento de esa gente que estaba enterrada en las tatuceras dependía de las ciudades, del apoyo de las ciudades, y todos sabemos que en el interior, ustedes lo saben mejor que yo, todos los movimientos son detectados con una facilidad tremenda, y además el sector falsamente llamado campesino, pero los trabajadores rurales tenían a su vez como familiares a los soldados destacados en los cuarteles, con lo cual la oposición al intento de montar esa guerrilla rural era enorme. Entonces yo
el MLN necesitaba responsabilizar a alguien, y tenía que ser alguien que hubiera ocupado puestos importantes dentro del MLN, que hubiera tenido una trayectoria pública conocida, que hubiera sido propagandeado por propios y extraños, y yo di las características. Pero tuve otra característica fundamental, que es que yo me opuse frontalmente a los planes de Fernández Huidobro y de Sendic, que fueron las caras visibles dentro del MLN de esos planes, pero que no actuaron solos, actuaron con una mayoría que los apoyó. Prácticamente solo un sector de la llamada columna 15 se mantuvo firme en la oposición, porque todos, por disciplina o por convencimiento, terminaron participando de los mismos planes descabellados. Ahora, durante mi ausencia se dijo de mí prácticamente todo, ¿no? Ahora, yo llevo prácticamente 7 años aquí desafiando a los viejos integrantes del MLN y a los nuevos integrantes del MLN, estos que ahora se llaman Tupamaro, los Pacha Sánchez, los Orsi, a debatir públicamente. ¿Son Tupamaros? No. El ser Tupamaro era otra condición. El ser Tupamaro no era decir soy Tupamaro, me pinto la estrella o llevo la estrella o me pongo la boina de tal o cual. Era una forma de concebir la vida, de concebir la lucha política. Gente que hoy está militando en el Frente Amplio, sabiendo que el Frente Amplio ha llevado una política absolutamente antipopular y antipueblo, militando en organizaciones políticas que han hecho la entrega del Uruguay a los intereses multinacionales, a los cuales tanto los Tupamaros como otras organizaciones políticas dijimos oponernos, para terminar haciendo precisamente la misma política que le criticábamos a los partidos tradicionales. Bueno, por favor, eso no es ser Tupamaro. Incluso, bueno, en cualquier momento podemos discutir sobre esos temas. Podemos discutir sobre el pasado reciente y sobre el presente, si quieren. Yo estoy dispuesto. A eso vine. Lo que pasa que ellos se niegan, no aceptan el desafío. Mientras yo estuve fuera, de mí se dijo de todo. Desde que yo he vuelto, nadie se ha atrevido. Se calmó, ¿no? Sí, se calmó porque era evidente, El único que intentó seguir un poco la polémica fue Zabalza, pero yo tuve con Zabalza una muy buena relación durante muchos años. Organizamos 2 fugas desde Punta Carretas y lamenté muchísimo que él se plegara a la historia oficial, porque él fue uno de los impulsores del Plan Tatú, ¿no? Del segundo frente. Las tatuceras famosas. Sí. Y bueno, ya no está, lo he lamentado porque yo lo aprecié mucho. Fuimos muy compañeros. Pero bueno, la vida nos separó. La política, en realidad, nos separó. Amigo, usted, estando en España, recibía los libros que se editaban en Uruguay. ¿Cómo los recibía? ¿A quién se los mandaba? Mi familia y algunos amigos que todavía tenía, que me quedaron. Yo mantuve, es más, cuando yo intenté a partir del año 85 fundamentalmente, desmentir la historia oficial que estaba circulando. Primero lo intenté a través de los familiares, me negaron esa posibilidad, me dijeron que habían sufrido mucho, que no querían continuar con que todo el mundo les cayera a ellos, por algo que me habían acompañado nada más que por solidaridad familiar, digamos.
Y a través de algunos amigos intenté, mandando un poder notarial, en fin, que publicaran lo que yo pudiera escribir, lo que yo pudiera dar, porque yo estaba clandestino, condenado a muerte en España. Yo ya sabía que el MLN había iniciado conversaciones con ETA, que en aquellos momentos todavía era una organización que estaba activa, y bueno, yo tenía que cuidar mi vida, ¿eh? Si el MLN me había condenado a muerte por una circunstancia, por un hecho que sabía perfectamente que yo no era el responsable, a tal punto que el mismo Julio Marenales terminó desmintiéndolo en 2 oportunidades, públicamente además, porque no lo hizo en el año 2009, sabiendo desde el año 1972 que el responsable de la entrega de la cárcel no era yo. En fin, el tema es que desde que yo estoy aquí nadie se ha atrevido a mantener las viejas acusaciones, porque no tienen pruebas, no tienen elementos, porque es una burda patraña que fue para salvar las responsabilidades, salvar el culo, como se decía en España, de los responsables de la debacle. ¿Cuál fue para usted la verdadera causa de la derrota del MLN? Vamos a ver, yo creo que la derrota del MLN estaba en la génesis del MLN. La guerrilla, en las circunstancias de un país como el Uruguay, estaba condenada al fracaso. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Éramos, como dice la canción, éramos jóvenes y bastante nabos. Y creímos que un pequeño grupo de gente bien intencionada podía provocar un cambio político en el Uruguay, a semejanza de los cubanos. Los cubanos estaban convencidos de que nosotros íbamos al fracaso, esa es la verdad, por eso no nos apoyaron nunca. Querían que nos uniéramos al Partido Comunista. ¿Que no recibían apoyo económico de Cuba? No, eso es una falacia total. Recibimos unos pocos dólares, creo que no llegaron a $20.000, que se trajeron en varias oportunidades, los viajes de Sentic, y de manera 6 o 7, media docena de pistolas Browning mal conservadas, oxidadas, que las tuvimos que poner en funcionamiento nosotros, y creo que 6 o 7 carabinas AR-15 que habían sido confiscadas en Vietnam, habían viajado a la Unión Soviética y de la Unión Soviética a Cuba y de Cuba llegaron aquí, pero que estaban en mal estado, eran un peligro el uso. Y además no teníamos munición para esas armas. Para las Browning sí, porque eran 9 milímetros, pero para las AR-15 no. O sea que el apoyo de Cuba fue nulo, mientras el MLN estuvo en condiciones de actuar. Después de la derrota sí, se volcaron, le dieron apoyo a toda la gente que llegó a Cuba vía Chile, o vía Buenos Aires, o vía Francia, o sea, en fin, todos los que pudieron rajar del Uruguay después del año 72, porque fue mano de obra, carne de cañón en algunos casos, para ir a luchar a otros países. Hubo uruguayos en Angola, hubo uruguayos en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Argentina, en fin, pero para el Uruguay no hubo apoyo. En el Uruguay ellos lo que querían era que nos uniéramos al Partido Comunista para hacer la política del Partido Comunista, que era la política de la URSS, nada de revoluciones en América Latina. Ahora bien, toda esa gente que militó en el MLN lo hizo durante muchos años en la creencia de que era posible que un grupo, un foco armado, como creíamos, pudiera lograr un apoyo
masivo, realizando un tipo de acciones que llamábamos de propaganda armada, que mostrara la corrupción imperante en el sistema político uruguayo, en la confianza de que el régimen político caería solo, se descompondría de tal manera que sería insostenible, y en determinado momento el grueso de la población, acompañado por algunos sectores de las Fuerzas Armadas, termináramos tomando el poder. Ustedes sabían que con esas armas no podían hacer la revolución, pero sí estaban convencidos del desgaste del... Exactamente, exactamente. Sabíamos que con eso no podíamos hacer una guerra, porque nunca nos planteamos hacer una guerra. Esa fue otra de las fantasías de Fernández de Huidobro, se hablaba de zonas liberadas, liberar zonas en el Uruguay, o sea, como si tuviéramos, como si fuéramos Colombia, ¿no? Sí, sí. Imposible. Yo venía en el ómnibus ayer y miraba, decía, ¿dónde zonas liberadas aquí? Si ves el horizonte en el campo, ¿no? Sí, se ve. En fin. Pero estábamos convencidos de que era posible, de que el gobierno caería porque le habíamos socavado sus bases, y no lo conseguimos porque nos desviamos de la trayectoria de la propaganda armada, empezamos a ejercer una violencia injustificada en algunos casos, mal dirigida además, porque nos dirigimos a los más infelices de la escala policial y militar, no tocamos las jerarquías, ni siquiera las cuestionamos, fuimos a lo más fácil, a lo más sencillo. Se mató gente, el caso de Artigas Álvarez, porque era un objetivo fácil, para demostrar que el MLN seguía teniendo fuerza en el año 72, después de haber fracasado las negociaciones por la rendición incondicional. En fin, son cosas que forman parte de la otra historia, que es la que no se conoce y la que se sigue intentando de todas maneras que no se conozca, porque hay muchos intereses políticos y muchos prestigios personales comprometidos con esa mentira, ¿no? Tanto dentro del MLN como dentro del Frente Amplio y como dentro de los partidos tradicionales, porque hay gente que fue cómplice en el mantenimiento de la mentira, ¿no? Hablando de la historia, ¿en qué autor de la historia actual usted cree? ¿Actor de la historia? Claro, ¿en qué autor de la historia actual? No. Yo he discrepado con todos, pero con absolutamente todos. Con absolutamente todos. Porque todos en su momento creyeron la historia oficial. Lo que pasa es que unos, más rápido que otros, captaron que la historia oficial tenía lagunas y se preocuparon de averiguar por qué existían esas lagunas. Me pidieron opinión en algunos aspectos y entonces empezaron a comprobar que si yo no tenía el 100% de la verdad, tenía un porcentaje muy grande. Entonces se fue revisando la historia. El caso de Álvaro Alfonso es particularmente significativo en ese aspecto. Últimamente, el que de alguna manera, quiero decir sin que signifique menoscabo para Alfonso Lessa, que en la reedición que hizo de La Revolución Imposible, me hizo una larguísima entrevista
que la publicó íntegra, donde me permitió por primera vez decir en uno de sus libros mi versión, mi verdad, y en algunos aspectos donde él le dio en las primeras ediciones particular importancia a versiones de mis ex compañeros del MLN, yo rebatí esas acusaciones que se me hacían y él las vierte a pie de página diciendo mi opinión sobre esos pasajes del libro, ¿no? O sea, creo que es un cambio también. Por ahora son los cambios más significativos de los que siempre reivindicaron o se mantuvieron dentro de la historia oficial. Después están los libros de Perroni, que desde el principio coincidieron con mi visión de las cosas, porque se produjo en algunos miembros del MLN que en aquellos años también mantuvieron a rajatabla la historia oficial, el caso de Stefanel, el caso de Martínez Platero, que han terminado por reconocer, por decir en el año 2022 lo mismo que yo vengo diciendo desde el año 1972, 73, de que la responsabilidad de la derrota, no de la derrota, la responsabilidad, ellos dicen, del 14 de abril, que fue de Fernández Huidobro, y la responsabilidad del segundo frente, que fue una iniciativa unipersonal prácticamente de Sendik, que los enfrentó con la declaración de la guerra declarada en Paysandú, los enfrentó a un hecho consumado que obligó al MLN a ir para adelante en las peores condiciones. Amodio, la columna 15 que usted la dirigía, ¿no? Sí. ¿Fue la más efectiva? Bueno, vamos a ver, dos cosas. Primero, yo no dirigí la columna 15. La columna 15 era dirigida por un grupo, por un comando de columna, que yo integré, pero no era el único. Yo no decidía, no era el jefe. No hubo nunca jerarquías intocadas dentro del MLN y mucho menos en la columna 15. Entonces, el gran mérito que creo yo que tuve, que fui capaz de saber mis carencias y de saber que las primeras figuras, independientemente, no, por buenas ideas que tienes, necesitas del apoyo del sector que te rodea, en la medida que mantenga los mismos fines y los mismos objetivos, ¿no? Entonces supimos crear un estilo de trabajo, que fue siempre mantener el trabajo en equipo, promoviendo a los compañeros que estaban en condiciones de ser promovidos. Entonces fuimos creciendo con un estilo de trabajo único, muy responsable, muy meticuloso, muy cumplidores de las reglas de la seguridad interna. Entonces, pues fuimos los que formamos un grupo humano que se llamó, por una división administrativa, la columna 15, que fue no solo la columna más fuerte del MLN, sino que fue en determinado momento el MLN. En determinado momento fue. Y primero pretendió ser un ejemplo de funcionamiento para el resto de la organización. Lo que pasa es que yo en el Ejecutivo no fui capaz de lograr convencer a los compañeros que el estilo de trabajo nuestro era mejor.
ellos actuaron con otros criterios, más de dirección personalista, no confiaban en los esquemas organizativos férreos, cerrados, no creían más en la responsabilidad individual que en la colectiva. En fin, yo creo que esos fueron condiciones que nos dividieron, que nos hicieron distintos. Uh-huh. Amodio, necesitaban para ese mote, para esa figura que le pusieron los del MLN y la reprodujeron, que hasta hoy algunos lo siguen repitiendo. ¿Necesitaban cabeza de turco, cabeza de...? Sí, evidentemente. ¿Y lo ubicaron ustedes? Sí, sí, bueno, porque yo desde el año 1970, a partir del fracaso de la negociación del plan Satán, que fue el canje de los secuestrados de Mitrione, Diego Mida y Claude Fly por los presos, a partir de ahí yo empiezo a plantear mis dudas y mis discrepancias en cuanto a cómo se estaba conduciendo el MLN. Y empieza en 1970 porque antes de que yo fuera detenido la primera vez, que fue el 30 de junio de 1970, las últimas resoluciones que habíamos tomado en el Comité Ejecutivo eran que íbamos a llevar adelante el plan Satán, o sea que íbamos a iniciar el secuestro de personalidades de funcionarios diplomáticos ligados fundamentalmente a la embajada americana, con el fin de proponer el canje de un núcleo de compañeros presos y presas, tanto hombres como mujeres, para lograr un canje de unos 20 compañeros. Eso fue lo que habíamos planteado. Y lo que los compañeros desde Punta Carreta, que fueron los que idearon el plan Satán, nos habían planteado. Bueno, yo caigo preso, mi lugar en el Ejecutivo lo tendría que haber ocupado Alicia Rey, porque era la persona que yo había designado para ocuparlo en el caso de que yo faltara. Y en el Ejecutivo, a iniciativa de Raúl Sendic, se designó a Alicia Rey para hacerse cargo de los contactos políticos que el MLN mantenía en ese momento, que era con Enrique Erro, con Wilson Ferreira Aldunate, con Héctor Gutiérrez Ruiz, con Gutiérrez Chirimelo, creo recordar que con Flores Mora y con Álvaro Roballo. Y entonces, claro, esa labor, digamos, le impedía atender las responsabilidades en el Comité Ejecutivo. Con lo cual sacaron a Alicia Rey del Ejecutivo. Y se eligió a Candán Grajales, que era un compañero más nuevo y más influenciable por la imagen, digamos, tan llamativa, tan de admirar de Raúl Sendic. Entonces, a iniciativa de Sendic se cambió el objetivo del plan Satán, y en vez de plantear el canje por un núcleo seleccionado de compañeros, se planteó el canje por la libertad de todos los presos políticos. Y todos los presos políticos era un número tan desorbitado, porque no abarcaba solo a los presos del MLN,
sino que el concepto de preso político en aquellos años abarcaba a los presos de todas las organizaciones políticas que tenían detenidos en las cárceles, más los presos por las medidas de pronta seguridad. Entonces éramos miles. No había gobierno en el mundo que pudiera soportar una presión de ese tipo. Ni había cancillería, por más fuerte como era la Cancillería, el Departamento de Estado, que pudiera presionar de tal forma que obligara a Pacheco a negociar. Entonces, el canje fracasó. Fracasó fundamentalmente porque se dilató la negociación inútilmente, cuando se pudo haber resuelto mucho antes, y porque se cometieron una serie de errores determinado día. La policía tenía unos datos sobre un apartamento en la calle Almería, y acuciado por la necesidad de salvar al gobierno, la policía actuó, detuvo en la calle Almería a la plana mayor del MLN, y ahí fue el golpe de gracia, ¿no? Y entonces ahí empieza mi discrepancia, porque yo apenas llegó Sendik le planteé por qué se había cambiado eso, por qué él no me había citado a la reunión que a iniciativa del ministro Fleita Sendik mantuvo en Punta Carretas con Manera, Fernando Huidobro y con Marenales, que llevaban detenidos mucho más tiempo que yo. Si había alguien del Ejecutivo y había alguien en Punta Carretas que sabía cuál era la situación del MLN en ese momento, era yo, porque era el último preso, llevaba 2 meses detenido nada más. Y me dijo, no te cité porque como vos dijiste que solo eras un enlace, no quise comprometerte en el juzgado. Y claro, como si eso, todos sabíamos que cuando íbamos al juzgado, todos declarábamos que no teníamos ninguna responsabilidad, porque lo que queríamos era que se nos condenara a la pena mínima para poder salir lo más rápidamente posible. Claro. Yo no tenía delitos de sangre, nadie me había reconocido en los atracos a los bancos, ni en los secuestros que había participado. Yo era de los que, a pesar de ser dirigente del MLN, de los que podría salir legalmente con menos pena en ese entonces. Pero bueno, está bien. Como yo quise discutir además internamente en el penal de Punta Carreta cómo se había discutido eso, Sendik consiguió dejarme fuera de la discusión, y ahí empezó yo a ver que había un doble juego en cómo se conducía, cómo los personalismos empezaban a aflorar. La ventaja que tuvo para mí Punta Carreta fue de que la convivencia con tantos compañeros durante tantos días y tantas horas es que uno los va conociendo más profundamente, más íntimamente. No era lo mismo tener reuniones de 2 o 3 horas con Sendik que convivir con él durante meses y hablar con él durante meses y escuchar lo que otros compañeros decían, que Sendik les había dicho, y Sendik les había dicho una cosa que no me había dicho a mí. Entonces esas cosas fueron creando otra visión de las cosas. Está bien, Amodio, hablamos de esto. Yo le decía, porque una vez los entrevisté a Marenales,
y capaz soy repetitivo en esto, pero y Marenale me dijo, yo lo vi, a mí me señaló y estaba vestido de militar. Eso me dijo Marenale. Sí, lo dijo, yo sé que lo dijo, lo escuché, lo leí muchas veces. Yo tuve una entrevista con Marenale en el Florida, con Marenale y con Mujica. Porque ya estaba condenado a muerte yo. Y Marenale seguía con la insistencia de que yo lo había señalado. Entonces yo le pedí al entonces teniente coronel Leniani, aprovechando que Marenale y Mujica estaban en el Florida porque estaban negociando todo el juego de componendas ese de que si la rendición, que si las comisiones de los ilícitos, que iban a detener a Jorge Valle y todo lo demás, que todo eso se estaba gestando ya. Yo le pedí una entrevista porque quería desmentirle eso precisamente. Y los militares ya se lo habían desmentido, pero él lo seguía manteniendo, y entonces yo quise desmentírselo dando la cara, diciéndole directamente. Lo que pasó fue una cosa muy sencilla. En una de las reuniones que se mantuvieron en una casa que se llamó La Paraguaya, que estaba en la calle Sevilla, casi Avenida Italia, la casa de Metralleta Brando, le decíamos Metralleta porque era tartamudo. Ahí se hicieron muchas reuniones con gente presa del MLN que salía del batallón Florida y se reunía con Sendí, con Marenales, con Engler en esa casa. Los presos de Florida, fundamentalmente Fernando Huidobro, el que los conducía era el capitán Calcaño. Salían juntos en un Volkswagen, hasta el ñato salía vestido de particular para que no supieran que en ese coche iba un militar. Los dos iban de particular. Y en una de las reuniones Calcaño se durmió. Estaba en una habitación aparte y se quedó dormido. Y Engler le dijo al ñato: mira, ñato, le pegamos un tiro a este hijo de puta y vos te escapás. Y el ñato le dijo que no, porque él era garantía de los otros presos. Pero el ñato le contó a Calcaño lo que Engler le había dicho. Y lógicamente Calcaño se lo contó a todo el mundo, incluso a mí me lo contó. Y había un capitán de Florida, recientemente fallecido, el capitán Aguirre Garay, que me dijo: yo a Engler lo veo todos los días. Lo veo por La Rañaga y por 8 de octubre. ¿Y estaba preso? No, Engler estaba en libertad. Lo veo todos los días, me dijo. Ellos habían dado inmunidades mutuas a los que estaban participando en las conversaciones. Hay que ver que eran conversaciones a cara descubierta. Sí, sí. Entonces se conocían. Es más, con otros dirigentes, con Martínez Platero, lo encontraron, me lo contaron, en la esquina de Rivera y Larrañaga, y le dijeron: flaco, andate. Son cosas que no se conocen. No se conocen.
porque fue una guerra bastante a la uruguaya, ¿no? Bueno, entonces mi madre estaba enferma, muy enferma ya, y yo había pedido para verla. Mi madre no se podía trasladar y entonces me prometieron que me iban a llevar a verla. Cuando íbamos por la Rañaga en el camello, yo iba sentado entre dos soldados con un simulacro de uniforme militar, porque era un pantalón y una camisa que eran verdes, pero que no tenía distintivo, no tenía nada, y además iba de zapatos normales, no tenía... y cuando enfilamos doblamos en 8 de octubre, agarramos la Rañaga y a las pocas cuadras, a la altura de Montecaseros, por ahí, el capitán Aguirre Garay dice: ahí viene Engler. Y entonces yo levanto la vista y veo que no es Engler, que es Marenales. Y le digo: no es Engler, es Marenales. Porque él se iba a bajar, ya se estaba bajando cuando yo le dije, para decirle: no te pego un tiro porque tenés inmunidad. Y ahí escuchó Marenales. Y claro, yo le dije: no es Engler, es Marenales. Entonces Marenales, que lo ve, que el camello para, el hombre echa a pie a tierra, tenía una metralleta colgada del cuello, pero que no hace intención de usarla, porque lo confunde. Si no, el hombre se hubiera bajado con la metralleta para usarla. Claro. Se bajó con la metralleta terciada sin sostenerla prácticamente. Cuando Marenales empieza los tiros, porque el sargento que iba a mi lado, o que iba enfrente, no recuerdo exactamente, se baja y le tira una ráfaga que no lo mató de milagro a Marenales, porque el tiro más peligroso le pegó en la culata de la pistola, le pegó contra el cuerpo y el golpe lo tiró, pero no le hirió de gravedad. Y eso fue lo que pasó. Y yo lo dije públicamente, lo dije en muchas oportunidades, y él lo ha seguido manteniendo. Pero él en el juzgado no dijo eso, porque yo tengo las declaraciones de Marenales en el juzgado, y él lo que dice es que el capitán Camacho reconoció que yo iba en el camello, y claro, sí, yo iba en el camello, sí lo reconocí yo. Pero nadie le certificó que yo lo había señalado. Fue una confusión. Está bien, le invito 20 segundos, una tandita, y ya regresamos a Amodio. Cuando usted me diga. Presenta Cero Estrés. Galeazzi Hermanos, de Daniel Galeazzi e Hijos, e Himalaya Servicios, con su línea de neumáticos Firestone. Apoyan Cero Estrés. Estudio Jurídico Dr. Gabriel Cartagena, Bilbao 63, 098 15 26 09. Doctor Roque Basualdo, 098 57 09 89. Doctor Gustavo Grassi, 099 73 08 41. www.ceroestresportal.com.uy. Himalaya Servicios, con toda su línea de cubiertas. Carnicería Dickinson, a pasitos del estadio. Carnicería La Pulpería, 19 de abril y Soca. La Carnicería Washington Beltrán 647. Provisión El Chicharra, en Barrio La Chacrita.
Rico y Casero Salto. Llama al 098-8401-17. Jugos Sumo de José Miguel Rodríguez. Se ven el 24 horas del Cerro. Amorín 1341. Doctor José Luis Camejo. Celular 099-73-43-65. El Polo Binacional Educativo Científico Tecnológico y Productivo es una herramienta que impulsa el desarrollo regional, estimulando el crecimiento, articulando la oferta tecnológica y coordinando acciones público-privadas, académicas y científicas. Desde Salto Grande, impulsamos el Polo Binacional, pensando en el desarrollo integral, con propuestas de formación de vanguardia, adaptadas a las necesidades del mercado del trabajo. Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Acariciándole el cuerpo, iban los dos estandartes de raso rojo y mis ojos desesperados. Pasaron multitudes embanderadas y hubieron balazos, fiestas de... Muy bien, estamos nuevamente en vivo con Héctor Amodio Pérez aquí en la radio, en vivo, hablando un poco de la historia más reciente del Uruguay. Una de las cosas que quiero preguntarle a Amodio es sobre, para la guerra se necesita dinero, se necesita plata. ¿Cómo lo obtenían? Robando. Robando, asaltando bancos. Lo tuvimos falsificando dólares y poco más, por los secuestros. Durante un tiempo se secuestró para pedir rescate. No se secuestró a cualquiera, con la excusa de que estaban implicados en determinado negociado. El caso de Ferrés, por ejemplo, no recuerdo ahora de qué se le acusaba, a Berenbaum, de haber participado, no recuerdo en qué negociado, con textiles o con lana o con... No recuerdo porque no recuerdo ahora la fundamentación, digamos, de política de los secuestros. Pero a la familia se les pidió rescate. Rescate que se pagó en toda que se pagó religiosamente, ¿no? Yo mismo conté los bolsones de dinero para comprobar que se pagaba el rescate que se había solicitado, ¿no? Porque los gastos eran muchos. Tenían que tener toda la administración, entonces. No. El dinero estaba distribuido en 2 o 3 sitios, berretines, digamos, seguros. Yo tenía una parte, pero yo llevaba, digamos, que la contabilidad general, a grosso modo, no con detalle como se llevó después, como se llevó por parte de Cámpora en la calle Amazonas, donde quedó registrado qué familiares recibían ayuda y cuáles no, y a quién se le daba dinero y a quién, con qué organismo se le daba para que publicara o dijera tal o cual otra cosa. O sea, eso fue un descalabro, un desastre. Era dejar por escrito quiénes eran nuestros beneficiados económicos con el dinero que nosotros obteníamos ilegalmente, ¿no? De alguna manera los estábamos señalando. ¿Y el dinero se utilizaba para el alimento, para...? Sí, para vivir. Éramos muchos clandestinos. Había que pagar los alquileres, había que comer, había que vestirse. Durante un tiempo se pensó que todo eso se podía conseguir también robándolo, pero
era imposible, no se podía arriesgar a la gente asaltando una sastrería o una casa de venta de ropa como se hizo a finales del año 71, ¿no? Entonces se gastaba mucho dinero, era parte. La gente en Chile se les mandaba el dinero desde aquí para no solo para la militancia, para la manutención. Alguna parte de lo robado se le mandó al Ejército de Liberación Nacional en Bolivia. O sea, teníamos muchos gastos. Y también en algunos aspectos, como no se cuidaba la seguridad, muchos locales se perdían. Entonces, con lo cual se perdía lo que habías invertido. Perdías los depósitos, perdías las garantías, se perdían los autos, porque bueno, se chocaba, se producían accidentes. Y como no tenía seguro, no podía justificar en cuanto se iba a dar la intervención policial, pues lo que hacía era dejar el auto y desaparecer. Ese auto se perdía. No se escatimaba dinero en la compra de vehículos, porque al principio se robaban y se les duplicaba las características. Se les cambiaba el número de chasis, el número de motor, se hacía un SOCIAS, una copia exacta de otro vehículo legal que lo proporcionaba gente que sabía que ese vehículo no iba a estar comprometido nunca en ningún hecho delictivo. Y así se circuló durante mucho tiempo. Pero en la medida que el MLN fue creciendo, eso fue imposible de llevar adelante, ¿no? Entonces, pues ibas tranquilamente a una casa de compraventa de autos y se compraban. Y se gastaba lo que se pidiera. Si había que repararlo, se reparaba. Se montaron talleres mecánicos para dar cobertura a locales de funcionamiento, bases de operaciones como se llamaban, y todo eso costaba mucho dinero. Y como la única financiación era nuestra, íbamos a donde estaba el dinero, que eran los bancos. Amodio, hay un montón de historia que seguramente la gente no sabe, y yo me he enterado porque he hablado con ustedes, pero ¿cuándo lo detienen en San Martín? Que es una anécdota bastante interesante que no se publicó o no se conoce. Lo pasó frente a la policía y lo captaron. Es Amodio. ¿Cómo fue? Bueno, la policía estaba atrás de un Land Rover. Yo no sé por qué razón, pero yo tenía un Land Rover en esa época, que también lo había comprado con documentación falsa, lo había hecho reparar, estaba muy bien. Y yo iba a una reunión con el comando de una columna, de la columna 1, en el reducto, y pasé con mi Land Rover por delante de lo que era el viejo local de la escuela de policía en la calle San Martín y Vilardebó. Y yo vi que había, como decíamos en aquella época, 3 tiras parados en la puerta. Y un Opel rojo, un Opel Record, un Falcon. Sí, un Ford Falcon, Falcon, estacionado en la puerta. Y yo los miré y ellos me miraron y yo vi que hicieron un gesto como de sorpresa. Captado. Pero bueno, yo acostumbrado, muy confiado, había pasado ya tanta
pinzas y tanto pedidas de documentos en la calle y en bares, en restaurantes. Anécdotas de esas tengo montones. Y en vez de desviarme de San Martín y salir, agarrar por Burgues, por Ceibal, Colorado, Garibaldi, la primera calle que se me hubiera ocurrido, no, muy confiado, seguí San Martín para adelante, porque tenía un encuentro San Martín y Boulevard. Y antes de llegar a Boulevard, entre el Iniciador y Boulevard, a mi viejo barrio del Reducto, yo había nacido me detuvieron a 300 metros de donde yo nací. Me veo que me adelanta el Opel Record, me cierra la marcha, me cierra contra el cordón de la vereda y nada, se bajan con las armas en la mano y yo me quedo tranquilo. Ya había pasado tantas veces, digo, esta vez paso también. No venía, yo siempre iba desarmado, presentaba la documentación y pasaba. Y esta vez no pasé, me reconocieron, ya me tendrían identificado de algún momento, y yo les dije, bueno, mirá, tengo 1,5 millones en casa, si lo vamos a buscar, arreglamos. Y me dijeron, no, ya dimos el parte. No había forma. Y yo dije, bueno, mala suerte. Entonces al día siguiente o a los 2 días estaba yo en el 4º piso y viene uno de los que me habían detenido y dice, ¿qué cagada hicimos? Dieron el parte antes de la detención. Qué barbaridad, ¿no? Pasaban de muchas de esas cosas. Sí, yo tengo varias anécdotas. No teníamos un local para reunirnos y se nos ocurrió reunirnos en un restaurante en La Unión. Era el comando de la columna 15, éramos yo, estaba mirá, creo que estaba Coco Pérez, que vive aquí en Salto. Poroncho. El Poroncho. El Pandorga le decíamos nosotros. Ah, sí. Pandorga es una cometa. El cometa, sí, pero acá Pandorga. Sí, nos lo dijo él. Bueno, estábamos reunidos, creo que él estaba en un restaurante y cae la Metropolitana. Para la puerta se bajan y nos piden documentos. Nosotros estábamos en una mesa y fuimos, presentamos la documentación y yo tenía un carnet de sanidad policial, como médico de la sanidad policial. Entonces, claro, en cuanto yo presentaba el carnet de médico, ¡pua! Era trucho. Claro que era trucho, pero con el nombre de un médico. Sí. Yo siempre me confiaba en que el milico que me detenía o que me pedía documentos no conocía al médico. Claro. Por la ley de probabilidades. Sí. Menos Montevideo, acá que puede ser. Bueno, sí, bueno, te estoy hablando de Montevideo. Sí. Entonces presenté, en cuanto yo mostré el carnet, se fueron. Me pidieron disculpas, sigan, perdón, no sé qué. Y al rato vuelven. No los mismos, vuelven otros. ¿Qué pasaba? Que había alguien en el bar que por alguna razón reconoció a uno de nosotros y llamó. Vio que llegaba el primer contingente, se marchó y el tipo volvió a llamar. Y volvieron a mandar otra patrulla. Entonces yo me levanté de la mesa enojado, digo, ¿qué pasa? No se puede comer tranquilamente aquí. Nos vamos. Y nos fuimos, claro.
Qué barbaridad. Le dije, hace un rato estuvieron aquí, y a los camareros, ¿es verdad que estuvieron otros funcionarios aquí? Sí, ya estuvieron. Así que nos vámonos. Y nos fuimos y nos dejaron ir. Agarramos, pues, no me acuerdo qué calle era, si Asilo o Cabrera. Se perdieron. Patita que te llevan. Qué barbaridad. Ese día zafamos 2 veces. Son todas historias y tuvieron mucho tiempo en la clandestinidad. Sí. Y había que hacer diferentes cosas para no llamar la atención. Sí, a veces llamando la atención te salvabas. Yo, por ejemplo, estuve en una época que la tuve que dejar porque se corrió la voz enseguida. Con unos lentes negros y un bastón blanco que me consiguieron, andaba de ciego por la calle. Incluso un día me ayudó a cruzar la calle un funcionario policial en Propios y Juanicó, no me olvidaré nunca, porque yo cuando vi que paraba el patrullero, al principio un poco nervioso me puse, pero como vi que el hombre venía muy sonriente y tranquilo, yo hacía como que no lo veía y me ayudó a cruzar. No estaba todo perdido entonces. Policía. Al que andaba buscando lo ayudaron a cruzar. Qué barbaridad. Amodio, cuando regresa a Uruguay, fue procesado. ¿Por qué? No te entendí. Cuando regresa a Uruguay, después de todos estos años que tuvieron la libertad de instalar el relato, la historia, y Amodio regresa en 2015, ¿no? 2015, sí. Bueno, fue procesado. Sí. ¿Por qué? Y bueno, tenía que darme un escarmiento. Yo venía a dar la gobierno de Mujica. Sí. Y yo venía a dar la otra versión. Yo vine confiado en que como no tenía cuentas pendientes con la justicia, yo igual que todos habíamos sido amnistiados, y vine, dije, pensando, era un gobierno, se ha restaurado la democracia, no tengo cuentas pendientes, lo único que pedí fue que se me garantizara la seguridad personal, se lo pedí a la gente de la editorial que era la que se prestó a publicar el libro, Palabra de Amodio. Yo vine por 24 horas, tenía el pasaje cerrado, me iba al día siguiente. Y con una vieja estratagema, que no sé si es verdad, porque la citación nunca la vi, que se dice que a raíz de una citación que yo tenía del año 2011, con eso se me retuvo, y a través de la retención se me monta un proceso que es una farsa, porque se llamó a declarar a una cantidad de gente que desde el principio el testimonio que pudieran dar estaba invalidado, porque no me conocían. Esa gente fue a declarar ya desde el primer momento, diciendo que todo lo que iban a decir se lo habían contado. O sea que era un chimento, era un rumor. Ellos no habían estado ni cerca, ni me habían visto, ni me habían escuchado, y además decían, yo no lo conocí, yo no lo conozco. Así que ya desde el pique, y se llamó a declarar a una serie de militares por una lista que el propio MLN le envió al Poder Judicial, porque yo tengo el documento
está guardado en el archivo Cámpora, del cual yo tengo una copia, donde con la firma, el número de teléfono, la dirección de Cámpora en ese entonces, el número de teléfono, el correo electrónico, Cámpora dice a qué militares hay que citar y dice por qué. Y a todos esos militares se los citó a declarar. Y todo el mundo declaró, todos esos militares declararon, digamos que a mi favor, porque dijeron que yo no había participado en nada de lo que se me acusaba. Casualmente, un militar que no está citado por Cámpora, que es el hoy coronel Orosmán Pereira, coronel retirado, él sí dice que yo salí a detener gente con él un día y que detuvimos a un tal Nieto. Yo le pregunté a qué Nieto habíamos detenido, porque Nieto había por lo menos 2. Todo esto que te estoy diciendo consta en el sumario. Consta en el sumario. Cualquiera lo puede comprobar, porque el sumario es público, se puede conseguir. Y me dijo que no se acordaba. Entonces yo le pregunté dónde lo habíamos detenido y tampoco se acordaba. Con lo cual era un testimonio inválido, claro, completamente. Sin embargo, la jueza Julia Estarico tomó ese testimonio y dice que los militares reconocieron, los militares, no dice el militar Orosmán Pereira, no, dice los militares reconocieron su participación, lo cual es mentira. Ahora bien, este militar Orosmán Pereira, que fue el único que se prestó a declarar falsamente, estaba acusado en la famosa denuncia de las 28 mujeres junto con el capitán Lucero. Al capitán Lucero, la jueza Julia Estarico lo persiguió hasta que lo procesó y murió procesado en el hospital militar. Orosmán Pereira nunca fue procesado. Orosmán Pereira no figura en las listas del fiscal Percivale, que hoy sigue procesando a troche y moche a todo el que es denunciado. Orosmán Pereira fue denunciado por las 28 mujeres por las cuales me quisieron acusar a mí de haber participado en las violaciones y en las torturas de esas mujeres. Orosmán Pereira se pasea olímpicamente, está en libertad y nadie le ha cuestionado. Amodio, ¿por qué será? Sí, sí. ¿Piensa que la justicia estuvo imbuida por la falsa historia? Vamos a ver, se dejó presionar. En ese momento se montó una campaña de prensa. Yo tengo guardadas 60 y pico de notas que se publicaron, todas justificando mi procesamiento, creando el ambiente propicio para un procesamiento. Participó toda la prensa en eso. Menos o con menos acritud, digamos, con menos exacerbado el Observador, porque en ese momento todavía Gabriel Pereira estaba en el Observador y él me había entrevistado y Gabriel Pereira fue el único o el primero
que dijo públicamente que el procesamiento era una fantochada. Entonces, pero en ese momento el país, la diaria, la televisión, no se salvó nadie en crear el ambiente propicio para que se me procesara. Entonces, la jueza Tarico, que en ese momento quería llegar a ser participar de los juzgados de crimen organizado, quiso hacer méritos junto con la fiscal Estela Llorente, que la fiscal dio una conferencia de prensa en la calle, en la puerta del juzgado, para anunciar que iba a pedir mi procesamiento con prisión. Una payasada absolutamente gratuita, ¿no? O sea, se creó el ambiente propicio para procesarme, porque se iban a violar una serie de circunstancias del Estado de Derecho, como era la amnistía, como se violó. Que precisamente la jueza lo que hizo fue el pedido de libertad, porque estaba amnistiado, que presentó mi abogado Ojeda en ese momento, lo metió en un cajón y recién le dio trámite después que me procesó. O sea, estaba yo en cárcel central cuando la jueza Tarico dio vista a la fiscalía. Yo estaba amnistiado. Y es lo primero que dice el tribunal que anula el procesamiento. Y que yo estaba amnistiado. Más allá de todo lo que dijo el juez Charles en el auto de procesamiento, que eso lo escribió al dictado del ñato, que los dos eran culo y calzón. Ministro. Llamándome felón, que había realizado trabajos de campo para los militares, que me había pasado a las fuerzas del enemigo, cosas que eran calificaciones de tipo personal que estaban absolutamente fuera de todo el auto de procesamiento, no estaban todos fuera de lo estrictamente jurídico. Lo que quiso decir fue: no lo podemos procesar, pero este tipo es un sinvergüenza, es un felón. No me dijo hijo de puta porque no se animó. Está bien. Amodio, ¿qué opinión tiene usted del presidente de la República? Que está cumpliendo el papel que corresponde a un presidente de un país como el Uruguay, trabajando para los intereses multinacionales. Yo tenía una audición en CX30 allá por el año 2019, antes de las elecciones, y yo dije que daba lo mismo quien ganara, que ganara el frente o que ganara la coalición, porque la política iba a ser la misma. Y efectivamente no me equivoqué. Dijo que yo era un pesimista, que iba... Y la prueba está. Tuvo durante mucho tiempo, el mismo presidente dijo que el contrato de UPM era un contrato vergonzoso. Con la pandemia tuvo oportunidad, si no de denunciarlo, por lo menos de renegociarlo. No lo hizo, siguió para adelante. Cuando se presentó la ley de forestación para limitar a determinadas zonas solo la posibilidad de que se siga destruyendo el Uruguay plantando eucaliptos, vetó la ley. Ahora se va a hacer una reforma de la seguridad social que es absolutamente contra los próximos jubilados, porque es un problema de financiación y no se dice cómo se va a resolver la financiación. Se está dando por hecho de que no solo va a haber más viejos,
sino que no va a haber más cotizantes para la seguridad social. Porque si es un problema de financiación, de lo que se trata es de que haya más ingresos. Y una de las formas de producir o de propiciar más ingresos es fomentando el mercado de trabajo, creando cotizantes, o poniéndole imposiciones a quienes mediante los avances, entre comillas, tecnológicos que están liquidando los puestos de trabajo, realicen los aportes correspondientes a los seres humanos cuyo derecho al trabajo se le está negando. Entonces que me expliquen cómo van a hacer, a menos que tengan como Jesucristo la posibilidad de multiplicar los panes y los peces, y en este caso de multiplicar los pesos y los dólares, que me digan cómo van a hacer, no solo para mantener las jubilaciones, sino para aumentarlas. No sé, tendrán que ser magos. ¿Qué dirigente de la izquierda del Uruguay actual lo representa? No, la izquierda se amoldó al sistema. La izquierda supo desde la caída de la Unión Soviética que el sistema capitalista iba a imponer su forma de organizar el mundo, la sociedad, el mercado de trabajo, de acuerdo a sus intereses. Y decidió que tenía que formar parte, recibir parte de la torta que que estaba para repartirse. Y entonces entró a colaborar. En vez de enfrentar, hizo lo que muchas veces la derecha no se animó a hacer. Yo tengo la experiencia de haberlo vivido en España con Felipe González, con la privatización de las empresas públicas, que fue un desastre para España, pero le permitió a España entrar en la OTAN y entrar en la Comunidad Económica Europea, con lo cual el resto de los países financiaron el progreso de la España a partir de los años 80, que se hizo a expensas de los fondos de la Comunidad Económica Europea, no porque España se hubiera convertido en una potencia económica. Lo que pasa es que España desarrolló una serie de cuestiones internas, de servicios, el turismo y todo lo demás, que le permitió ir manteniendo. Después que se creó la burbuja inmobiliaria, bueno, todo eso explotó y así está España como está hoy. Y como en el Uruguay siempre vamos por detrás, ponemos en marcha las políticas que ya fracasaron en otros países. Nosotros vamos siempre por detrás. Entonces ahora estamos hablando, más o menos, aunque ya está concretada, que es la desaparición de las empresas públicas. Y se habla de acabar con el Estado o de reducir el Estado y todo lo demás. Yo creo que el Estado hay que modificarlo, pero el Estado no puede desaparecer como proponen algunos, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ser un Estado diferente, un Estado al servicio del hombre y no el hombre al servicio del Estado. Los partidos políticos se apropiaron del Estado, todos. El único que lo reconoce en la actualidad es el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Luz, lo dice con toda claridad. Se apropiaron del Estado para su supervivencia, porque los partidos políticos, si no tienen la caja del Estado, no pueden vivir. ¿Están todos atrás de esa caja? Todos.
Todas estas historias de las empresas público-privadas, los consorcios, las obras públicas, todo eso está digitalizado. Y todo eso son negocios. La seguridad social, la sanidad no funciona o funciona mal para obligarte a ir a la sanidad privada, porque además los intereses de los médicos son los mismos médicos que están en la sanidad pública están en la sanidad privada. Entonces se inventan negocios, se inventan servicios. La sanidad pública deja de dar determinado servicio para que vos vayas, o te los dilatan el tiempo para que vos vayas y contrates tu seguro privado o tu asistencia circunstancial, tus análisis, lo que sea. Y con eso te lo hacen en los otros rubros de la actividad pública, ¿no? Está bien. Amodio, lo invitamos una tantita a la radio y ya regresamos. Perfecto. 1410 AM, más radio. Llegó a tu ciudad Refrescos Única. Refrescos Única, de Urreta Limitada. Te da la hora. Es la hora 10:32 minutos. ¿Va a comprar glifosato? Le recomendamos GliOne, glifosato granulado con 88.8% de concentración, más eficiente, de manejo fácil y seguro, y en envase amigable con el medio ambiente. Haga rendir su inversión. Contáctenos al 473-78800 o en megaagro.com.uy. GliOne es un producto exclusivo de Mega Agro. Soy de la ciudad con todo lo que ves. Hola, soy Pedro Rodríguez. Te invito a partir del 1 de junio, de 9 a 11 horas, por la 1410. Cero estrés sin filtros. Te esperamos. Encontré con la gente que sabe valorar. ¿Querés regalar o regalarte un celular? Un iPhone, un Samsung, un LG, un Huawei.